No entres dócilmente en esa noche quieta. Los bohemios y los locos nunca entramos de forma dócil a la noche quieta. Hola Robinsonas y Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y este es el último libro de Robinson Crusoe. Siempre recomendamos que os suscribáis en el botoncito que tenéis por ahí abajo, que activéis la campanita, que compartáis, que le deis al dedito arriba, que eso nos ayuda mucho a seguir divulgando literatura. Y hoy queríamos hablaros de dos grandes autores. Os vamos a hablar de Dylan Thomas y de Alejandra Pizarnik. Pero vamos a conocer dos obras suyas, mucho menos conocidas porque son poetas, y lo vamos a sacar de su zona de confort, lo vamos a sacar de la poesía. He empezado haciendo alusión a ese precioso poema de Dylan Thomas, de No entres dócilmente en la noche quieta. De verdad, leer ese poema, es un poema corto, pero es uno de esos poemas que de verdad te llegan adentro, como Poe, como Walt Whitman. Tiene esa habilidad de hacer poemas que incluso aunque no te guste la poesía, vas a sentir cosas al leerlo. De verdad, hay en Google hay 700.000 páginas con ese poema. Dylan Thomas es un poeta galés, por lo cual nace en las Islas Británicas, muere en Nueva York, muy joven, con 38 o 39 años, y bueno, sube una noche bastante alegre, presumiendo de que ha batido un récord Guinness, y es que se ha tomado 18 whiskies de un solo trago. Eso fue lo último que hizo Dylan Thomas. Murió joven, tuvo grandes problemas con el alcohol, y bueno, nos pudo haber dejado una obra mucho más grande, pero aquel día, o aquella noche, mejor dicho, se acabó todo. Por cierto, hay por ahí un músico que todos conocéis, que es Bob Dylan, que además tiene un premio Nobel de literatura, y que eso, bueno, sea justo, no sea justo, nos guste o no nos guste, eso es otra discusión, es harina de otro costal, y hoy no vamos a entrar en eso. Pero Bob Dylan coge ese apellido Dylan prestado precisamente de este poeta al que él siempre admiró tanto, Dylan Thomas. Esto es una edición de sus cuentos completos, una edición de Nórdica. Cuentos completos. Bien, esto es un término que nos solemos encontrar con muchos autores, en muchas editoriales, y resulta que más que cuentos completos son cuentos elegidos, cuentos que me gusta a mí porque soy el editor, no sé, cuentos elegidos arbitrariamente. Pero en este caso no, en este caso Nórdica nos publica todos sus cuentos completos y además de una forma que a mí me ha gustado mucho, que es que están ordenados cronológicamente desde el primero hasta el último, por lo cual como lectores vamos a ver toda la evolución. Como os decía, él era poeta, también fue guionista de radio, nunca escribió una novela, pero sí cuentos. Y esto para él era salir de su zona de confort, de donde él se sentía cómodo, que era en la poesía. Se nota, porque además lo que vamos a sentir nosotros como lectores es que el libro cada vez nos va a gustar más. Porque de esos primeros cuentos donde se le ve verde, que le falta recursos, que hasta cómo va a ir mejorando hasta llegar al final y ser un cuentista, oye, muy potable. Es un libro muy bueno. Nunca se desprende de su camisa de poeta, no puede hacerlo, eso se le nota en cómo trata el lenguaje, cómo mide cada frase, cada estrofa, lo mide todo, como poeta que es. Y nos vamos a encontrar un montón de relatos, porque claro, es que son un montón de relatos donde nos vamos a encontrar prácticamente de todo. Nos vamos a encontrar amor, bueno, por ahí hay un relato muy tierno con un abuelo, con un final muy evocador en esas tierras galesas. Importante también las descripciones que hace, cómo nos transporta a a esos paisajes de Gales. La verdad es que eso os va a gustar mucho. Esos personajes también
extraños a veces, pero con mucho que decir. Y una cosa que sí, sobre todo en el principio, en los primeros cuentos, está muy, muy, muy presente es la muerte. La muerte está muy, muy presente. Pero no como hace poco que estuvimos hablando de Emilia Pardo Bazán y de aquellos cuentos escogidos que bueno, que la muerte se nos aparecía como algo incluso liberador, como descanso. No, no, aquí no. Aquí la muerte se masca la tragedia. ¿Verdad? Se masca la tragedia, algo va a ocurrir. Y la muerte siempre, siempre, siempre está muy, muy presente. Ya os digo que toca prácticamente todos los temas de la vida, porque en tantísimos cuentos lo toca todo, incluso algunos personajes niños, cómo actúan esos niños, cómo piensan esos niños, en fin, infinidad de temas que vais a encontrar en este volumen de cuentos completos. Pero sí lo advierto, si empezáis el libro, este relato, tranquilos, tranquilos porque es cronológico, desde el primero hasta el final, por lo cual va a ser un viaje bastante interesante a través de la narrativa de Thomas Dylan, o sea, de Dylan Thomas, que le he cambiado el nombre. Va a ser bastante interesante. Os lo recomiendo, incluso esos primeros relatos, incluso cuando terminas el libro, igual te va a dar por leer alguno que esos primeros, de los primeros relatos, porque te va a hacer gracia, porque vas a notar de una forma muy clara toda la evolución. Y esa muerte, la muerte siempre como hilo conductor, está muy, muy presente. Así que os lo recomiendo. Bueno, no sé yo si como para adentrarnos en la obra de Dylan Thomas, yo diría mejor entrar en la poesía, porque él se sentía más cómodo. Pero esto ya os digo, hay que estar fuera de su zona de confort y os va a gustar bastante. Y también os quería hablar de una poetisa que también está muy fuera de su zona de confort, que es Alejandra Pizarnik, una poetisa argentina, de las mejores poetisas argentinas, por supuesto con permiso de Alfonsina Storni y todo esto, porque en Argentina hay una gran poesía, una gran narrativa, en fin. Y esto, pues bueno, pues se sale también mucho de su zona de confort. Esto es La Condesa Sangrienta, que es una edición de los libros del Zorro Rojo, porque está ilustrado. Veis unas ilustraciones bastante gores, pero bueno, es que también lo fue. Está ilustrado por Santiago Caruso, que es argentino, es de Buenos Aires, y nace en 1982, por lo cual tiene 39 años, y es el que ilustra La Condesa Sangrienta. Es un relato, pero es un relato que está dividido en capítulos. ¿Ves? Aquí en el prólogo, es que con la luz. ¿Ves? La Condesa Sangrienta, La Virgen de Hierro, Muerte por agua, La Jaula Mortal, Torturas Clásicas, La Fuerza de un Hombre, Un Marido Guerrero. Ahí va la cosa, ¿verdad? Bueno, es que La Condesa Sangrienta es, que me lo he apuntado aquí, pues había por allí, por Transilvania, una aristócrata que se llamaba Elizabeth Bathory. Y bueno, parece ser que cometió más de 630 asesinatos. ¿Son asesinas en serie? No, son asesinas en serie, pero de serie de muchas temporadas. 600, más de 630 asesinatos. Se habla por ahí de 650 y tanto. A ver, esto... Existe la leyenda de Elizabeth Bathory, ¿no? Pero es un personaje real. No sé hasta qué punto llegó a ser tantos los asesinatos, pero sí, que aunque se hable de ella como leyenda, sí, que fue una señora que existió, fue una noble, que, bueno, su marido era un guerrero, que estaba por ahí siempre también metido en guerra, lo veía poco, y incluso hay por ahí, por Hungría, en Hungría creo que es, hay un museo donde están las cartas que se dirigía con su marido, en las cuales habla de cómo castigar a los sirvientes, porque era muy normal que por algo, porque la doncella te diera un tirón de pelo, sacarla al patio y darle 100 latigazos.
O sea, estas cosas eran así en la Edad Media. Esto pasaba, no, era el día a día. El caso es que, bueno, que por cuestiones de celos, de poder, cuando muere su marido, ella, pues parece ser que esta mujer se recluye allí en su castillo, pero no tiene una defensa personal, es decir, no tiene un ejército, y bueno, por ahí hay unos primos suyos que le quieren quitar el poder, no me enrollo con este tipo de cosas, pero os quiero introducir en lo que es el personaje. En fin, que acaban entrando allí en el castillo, claro, como esta mujer no tiene ejército, pues entran libremente, empiezan pues, a investigar, a descubrir, a abrir habitaciones, y se encuentran todo tipo de macabrerías. O sea, que sí que existió, se cuenta como una leyenda, pero sí que esta señora existió, quizás en la leyenda se engrosa un poco las cosas, pero sí que había allí no solamente muchas chicas torturadas, sino que además empezaron a escarbar en los alrededores del castillo y también había cadáveres. Por lo cual, sí fue una asesina en serie, igual no llegó a tantos, no sé si igual la leyenda no lo engrosa, pero sí que allí había cadáveres, personas, mujeres torturadas, y en fin, una verdadera, algo muy grotesco. Esta señora, importante el detalle este, como era una noble, pues no podía ir a la cárcel. Esto también es bastante gracioso, ¿verdad? A sus cómplices, tenía un mayordomo, una ama de llave y demás que eran cómplices suyos, que incluso buscaban a las chicas, la introducían allí a trabajar. Y bueno, ellos sí, porque ellos eran plebeyos, eran sirvientes, entonces pues sí, fueron decapitados. Pero ella era una noble, entonces no podían decapitarla, porque era una noble, y a los nobles, pues está mal visto decapitar a un noble, aunque sea un asesino en serie. Entonces lo que hicieron fue meterla en un torreón, la metieron allí en una habitación, unos albañiles pues tapiaron las ventanas, tapiaron la puerta y solo dejaron una rendija para meter comida. Y allí aguantó 4 años. A los 4 años murió. Esa es la historia de esta señora, que sí que existió. Alejandra Pizarni aquí nos narra un relato que se mete de lleno, quizás más en la leyenda que pueda haber alrededor, que en sí lo que es el caso que ocurre con, con la buena de Elizabeth, que era un primor de mujer. Entonces, claro, Alejandra se introduce en la leyenda, en lo que hacía, porque claro, eso es lo que se encontraba, ¿no? Pero después la leyenda dice, bueno, pues que le sacaba la sangre, se daba baños de sangre por temas de juventud, porque había una anciana de la que en algún momento ella se rió y le echó una maldición diciéndole que se vería como ella, anciana, fea y a las puertas de la muerte. Y eso fue algo que, según la leyenda, la atormentaba. Y entonces Alejandra nos habla de las torturas que se hacían con sus sirvientes, cómo les saca la sangre, los baños de sangre, en fin. Todo, o sea, toda esa leyenda, un poco narrada al estilo de Pizarnik, algo, porque esto es una rara avis dentro de la propia obra de Alejandra Pizarnik, pero es muy, muy interesante. Además, algo que te lees en un día. Fijaos, esta edición del Ferro Rojo son 56 páginas. Mirad qué letra. Y bueno, y mirad cuantísimas ilustraciones, ¿no? Y fijaos, qué de márgenes, qué tamaño de letra y muchísima, muchísima ilustración. Por lo cual esto es un cuento breve que os leéis en una sola tarde. Creo que es bastante interesante, lo narra muy poético, al igual que Dylan Thomas. No se puede quitar su camisa de poeta y se cuida mucho el lenguaje, cuida mucho la métrica y eso lo vais a notar. No sé si os gustará o no, a mí me resulta una pieza interesante, me parece eso, estar fuera de tu zona de confort por completo, y eso también tiene un gran valor. Imaginaos a Messi jugando de defensa central, ¿verdad? Pues prácticamente Dylan Thomas y Alejandro Pizarnik aquí son Messi jugando de defensa central.
Así que nada, estos son los dos títulos que os traemos hoy. La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarni y los dos cuentos completos de Dylan Thomas, que es por Nórdica y por Libros de los Zorros Rojos, uno con ilustraciones. Y los cuentos completos son completos, de verdad. Están toda su obra completa. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os interese, que son, sobre todo el de Pizarni, es una rareza por completo, que se publicó por los años 60 y además sorprendió bastante a todo el mundo porque nadie esperaba que Alejandra saliera por allí. Y nada, animaros a leerlo, lo que os decimos siempre. Suscribiros, que eso nos ayuda mucho. Por aquí las redes sociales, la caja de comentarios, ponernos todo lo que queráis. Por lo demás, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, claro, ya sabéis que ya, bueno, cuando salga este vídeo ya estaremos en Navidades y estamos haciendo compras. Tenemos que pedir a Papá Noel, a los Reyes Magos, en fin, depende de donde estemos. Ya sabéis que son buenos títulos y también vamos a aprovechar para hacer un poco de autopublicidad, porque también yo mismo me tengo que dar bola. Os recuerdo que por ahí estamos con Que la Tierra te sea leve y que es una novela que creo que también os puede gustar mucho si le queréis dar una oportunidad, y también podéis regalarla a todos los seres queridos, incluso si alguien no te cae bien, también tú regálasela, porque eso a lo mejor hace que vuestra relación mejore. Así que nada, lo dicho, lo de siempre, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.